Los 7 versículos son 7 textos que plantean que Dios juzgará a cada uno de nosotros en base de estas 7 leyes. Incluye la propia palabra de Dios. La primera ley, es la ley escrita en la naturaleza, ¿ok? Según el Salmo 19:1. Entonces nosotros seremos juzgados según la ley escrita en la naturaleza, Salmo 19:1. Segunda ley, seremos juzgados por nuestra conciencia, de acuerdo con Romanos 2:15. Segunda ley, la ley de la conciencia, seremos juzgados por nuestra conciencia, Romanos 2:15. La tercera ley, la ley escrita en tablas de piedra, según Éxodo capítulo 24, versículo 12. Esa es la tercera ley. Seremos juzgados por la cuarta ley, Cristo siendo la palabra viviente, de acuerdo con San Juan 1:14. Esta es la cuarta ley. Seremos juzgados por la ley llamada las Escrituras Sagradas, de acuerdo con Romanos 15:4. Seremos juzgados por la sexta ley, la llamada ley escrita en el corazón, de acuerdo con Hebreos 8:10. Y por último, seremos juzgados como la ley que somos, porque los cristianos son como epístolas vivientes, de acuerdo con 2 Corintios 3:2-3. Entonces, lo que la Biblia nos plantea es que seremos juzgados en base de estas 7 leyes. Y repito, en cuanto a los niños, a los infantes, la Biblia no tiene una respuesta final, definitiva, pero es algo que nos hace pensar, que nos hace reflexionar. Cuando usted dice que vamos a ser juzgados, cuando dice vamos, está generalizando. Se supone que los creyentes, a lo que dijo ayer, íbamos a recibir una recompensa, pero no a ser juzgados. Sí, ahora es interesante a evaluar el significado en español de la palabra juzgado, juzgamiento, juicio. Según el diccionario Espasa Calvi y el diccionario de la Real Sociedad Academia de Madrid, tiene 19 significados o acepción. Juicio puede ser un juzgamiento. Juzgamiento a veces no puede ser un juicio. Juicio y juzgamiento en algunos puntos significan evaluación, significa filtraje o filtración, significa establecer una sentencia, una palabra determinativa o una palabra definitiva. En cuanto al juzgamiento nuestro en el tribunal de Cristo, se hará en base de la evaluación de lo que hemos hecho hacia Dios, que no va a implicar en una sentencia de destrucción o de alejamiento. Mientras tanto, nuestra salvación depende de una aceptación. El rechazo de esta aceptación va a generar un juicio que señalará a una penalidad y a resultados que seguramente nos van a dañar. Entonces debemos entender el significado de las palabras en la Biblia, porque hay un dicho: texto fuera de contexto puede producir un pretexto. Entonces tenemos que saber exactamente, como por ejemplo, solo en el libro de los Romanos, la palabra ley surge 139 veces. De las 139 veces que la palabra ley está en el libro de los Romanos, hay 9 distintos significados. Esto es impresionante. Esto es la Biblia, es la palabra de Dios. Es un libro a la vez sencillo, pero es un libro poderosísimo y complejo, que debemos estudiarlo, investigarlo y tener la luz del Espíritu Santo para que podamos aplicar la correcta interpretación. Por eso que las grandes herejías, ¿dónde nacen? De la Biblia. Mormones, testigos de Jehová, y ahí por adelante, porque no saben interpretar correctamente la Biblia y no dependen de la iluminación del Espíritu Santo. Más 2 preguntas y vamos a seguir adelante. Sí, más 2. Creo que las 2 señoritas fueron privilegiadas, fueron sorteadas. Dice la palabra de Dios que los muertos no están durmiendo, ¿verdad? Ahí entra en otro detalle interesante. Me encantó esta pregunta y estaba esperando. Pero vemos también testimonios que han visto gente en el infierno, y también tenemos el versículo bíblico del malhechor en la cruz, ¿verdad? Exacto. ¿Cómo me puede explicar eso? Estaba esperando esta pregunta. Sí, yo saldría de acá triste, agobiado y acongojado
sino recibir esta pregunta, pero dije, gracias te doy, Padre, que tú utilizaste a alguien para despertar esta pregunta. La Biblia es un libro maravilloso, tremendamente complejo, a la vez sencillo, porque no es producto de la mente humana. La Biblia tiene una ciencia que pocos la conocen, llamada hermenéutica y exegesis bíblica. Esta ciencia solo es estudiada cuando uno se echa a estudiar teología. Esta ciencia es, en pocas palabras, la puerta, la cerradura, la manija y la llave. Para que abramos la correcta puerta de la interpretación, deberíamos conocer un poquitito de una base de hermenéutica. Contestando a nuestra hermana, la Biblia está plagada de una cosa llamada figuras de lenguaje. La pregunta que ella me hizo es algo parecido, como por ejemplo, ¿puede Dios arrepentirse? No. Pero pastor, explíqueme, ¿por qué allá en Génesis capítulo 6 dice, y Dios se arrepintió por haber hecho al hombre? Y allá en Números capítulo 12 dice, Dios no es hijo del hombre para que mienta, ni hijo del hombre para que se arrepienta. ¿Es una contradicción? No. Es una figura de lenguaje, allá en Génesis, que conocemos por antropopatismo, que se atribuye sentimientos y actitudes humanas a Dios. ¿Qué otro ejemplo? ¿Dios tiene manos? ¿Sí o no? No. San Juan 4:24 prueba a ustedes que Dios no tiene manos. Dios es espíritu. Y los que le adoran, que es necesario que lo adoren en espíritu y verdad. Miren qué interesante. Esto es una figura de lenguaje que llamada antropomorfismo. Aplica formas humanas, atribuye formas humanas a la persona de Dios. ¿Por qué la Biblia posee estos acertijos? No son acertijos, son simbologías para que mejor comprendamos a Dios. Porque si Dios hablara a nosotros con el lenguaje de Él, jamás lo entenderíamos. Porque Él es Dios, grande, poderoso, infinito, maravilloso, santo, grande. ¿Y quiénes somos? Pequeñitos, finitos, limitados, reducidos, achicaditos, marchitados. No somos nadie. Por ello que Él utiliza el lenguaje humano para alcanzarnos. Y por ello que Él escribió. Él inspiró a 40 hombres diferentes en 16 siglos. Utilizó hombres de 28 clases profesionales. Levantó un libro que es constituido por 66 libros, 9.817.134 palabras. Levantó 1.189 capítulos para revelar su misericordia, su cariño, su amor, su cuidado, el plan de rescatar el hombre para Él. Todo lo que necesitamos, hermanos, saber sobre Él y para dónde vamos hacia Él, está aquí, en la Biblia. Sagrada Escritura, palabra de Dios, pergamino santo, en lo que el diablo lucha en contra de mí y de usted. Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. El diablo lucha hoy para que las iglesias no estudien la palabra de Dios, para que las iglesias no amen la palabra de Dios. Se predica mucha victoria, mucha prosperidad, muchas cosas que sabemos que las recibiríamos, pero nos olvidamos de estudiar la Biblia, porque la Biblia es la consistencia, es la comida que da sustancia para tener una vida espiritual. Y contestando nuestra pregunta, hermano, yo recibí la unción del pastor Miguel. Pastor Miguel derramó una unción ahora acá, creo que él hizo así. Recibí. Y se me mandó gasolina azul, perdónenme. Estoy enseñando, no estoy predicando, pero a veces el Espíritu Santo da una vuelta acá y me lleva para otro tema o para otro punto. Pero es la palabra. Usted está enseñando, pero yo tengo un problema raro. Dice, usted es un maestro raro. ¿Por qué? Porque los maestros enseñan. Son muy metódicos, sistemáticos. Usted